Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 4 de febrero. La palabra que vamos a compartir hoy se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba día y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y lo que habían visto, todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Meditemos y oremos. Este pasaje del Evangelio del día de hoy, vamos comprendiendo que hay mucha gente que se sirve del texto evangélico sobre la expulsión de los demonios para dar miedo a la gente. Ciertamente que es preocupante. Marcos hace lo contrario. Como veremos, Marcos asocia la acción del poder del mal a 4 cosas: al cementerio o lugar de los muertos, la muerte que mata la vida, al puerco que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios, al mar que era visto como símbolo del caos de antes de la creación, el caos que destruye la naturaleza, a la palabra legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano, el imperio que oprime y explota a la gente. Y ahora Jesús vence al poder del mal. Y en estos 4 puntos,
la victoria de Jesús tiene un enorme alcance para las comunidades de los años 70, época en la que sin duda Marcos escribe su evangelio. Las comunidades vivían perseguidas por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba las creencias populares relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir la sumisión. El poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús. Marcos describe el comportamiento del endemoniado y asocia el poder del mal al cementerio y a la muerte. Es un poder sin rumbo, amenazador, descontrolado, destructor, que da miedo a todos. Priva a las personas de conciencia, de autocontrol y de autonomía. Ante la simple presencia de Jesús al poder del mal, se desmorona y se desintegra. En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, Marcos acentúa la desproporción total. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre se cae de rodilla, pide que no se le expulse de la región y entrega hasta su nombre, Legión. A través de este nombre, Marcos asocia el poder del mal al poder político y militar del Imperio Romano que dominaba el mundo a través de sus legiones. El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos. Solo consigue ir dentro de los puercos con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan a la mar. Eran 2000 puercos. Según la opinión de la gente, el puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por él. El mar era el símbolo del caos que existía antes de la creación, que según la creencia de la época amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitaban al mar es extraño y difícil de entender. Pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. La reacción de la gente del lugar, aletardada por los porqueros que se ocupaban de los puercos. La gente del lugar acudió y vio al hombre libre del poder del mal en su sano juicio. Pero entraron en los puercos. Por esto piden a Jesús que se aleje. Para ellos los puercos son más importantes que el ser humano, que acaba de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy, cuando los poderes imperantes quieren poner las ideologías por encima de Dios. Así hoy es necesario también que los evangelizadores, con el poder de Jesús, expulsemos estos espíritus del mal que tanto daño nos hacen. Señor, en tu nombre y por la autoridad que das, ayúdanos a vencer toda insidia del mal que oprime a nuestros hermanos hoy. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y todos sigan pasando